Cómo me confundí con el pantalón largo, me estoy cagando de calor. Y vos y yo, boludo, encima yo me vine todo de negro. Che, bien ahí, Rayo, no te vi. Felicidades por la copa, boludo. Gracias. Me enteré de que tuvieron tanto escabio de que ni salieron a festejar, boludo. Se quedaron haciendo previa eterna. Literal. Íbamos a salir y nos dio paja todo. ¿Serio? Sí. Y no terminamos saliendo. No, a día de hoy que la salida por salir campeones sigue vigente. No fuimos. No fuimos. ¿A dónde iban a salir? A Museum, porque íbamos a ir a Non, pero ¿Pero qué piensas? ¿Qué pasó? estaba hasta las bolas. ¿Sí? ¿Muchos campeones? Pocos como nosotros. Che, encima me contaron que... ¿Estos qué equipos son? Whitechester Bidón. ¿Guaychester y? Bidón. Ah, entonces lo puedo decir. Sí. Me dijeron que estudiantes, boludo... Insoportable. No, boludo. Insoportable. Llevaron a hinchada, todo. Esteban me contó todo, ¿viste? No, pero no es que llevaron hinchadas, llevaron a 60 tipos, camisa y ¿cómo se llaman? Las hojotas esas de Moisés que están de moda ahora. Moisés. Yo no me podía creer. Estaban todos, camisa, pelo así, las chapas locas y las hojotas esas, eran un descanso. Y encima después nos querían pelear, o sea, nos quisieron pelear, no es que nos querían pelear, se decían los malos, pero si nos querían pelear nos mataban. ¿Sí? Eran 80 y nosotros éramos 10. Mirá, te he puesto algo, ¿cuánto va de partido? ¿Minuto y pico, 2 minutos? Va a venir Mati y me va a decir, Nahua, te fui a buscar la silla, no hay. Va a decirme lo mismo que me dijiste vos. El hijo de puta. Te dejo el culo. Mirá. Bueno, pero estaba acá, eso no cuenta. Nahue, toma amigo. Gracias, Mati. A ver. Gracias, Mati. No. Bueno, me cago. Más igual, no me... De pedo estaba eso. No. ¿Viste que? Está bien, Mati, está bien. Sí, no hay. Lo había mandado a él a buscar antes y no había. Adentro no la dejan sacar. ¿A qué apunta Burela Igual acá hay varias. este año? Sí, tercero. Nah, en cuarta no arrancamos bien. ¿No? Tenemos Y uno pero ganado. en Copa, ¿a qué apunta? A pasar acá, a pasar de a 16 Qué mentiroso, con el equipo que tienen no pueden apuntar a eso, amigo. Pero somos cuarta, ganamos uno, empatamos uno y perdimos uno. Son no es que cuarta y ganamos salen los campeones todo el tiempo, boludo. Vengan a jugar segunda, tercera. Un partido contra ustedes. Boludo, jugá un partido con ustedes y yo con su... ¿Querés jugar en segunda y tercera? Yo... No le pueden ganar a difunto que juega segunda y tercera. En realidad nunca No, perdimos contra el punto todavía. No le pueden ganar, dice. Sí, ganamos. pero pará, Ganamos uno, empatamos otro y perdimos. ¿Perdieron dos? No perdimos. Sí, perdieron dos. ellos jugaron la semi de la Sudamericana. Flaco, te eliminamos de la copa. Eh... No, ¿qué crees? La primera le ganamos. No, la primera empatamos. No existe primera entre difunto y coso. Sí, que empataron 1-1, 2-2, algo así. Yo no estaba. Ganamos 4-3. Sí, y la de Platense. ¿Eh? Ay, loco. El Doc está en cancha. Ellos jugaron la semi de Sudamericana, ¿viste? Y es como que nosotros juguemos a ponerle parecido, porque no es. Pero juguemos contra Sarputi, ponele. Y pica. Foto. Sí, pica de amigos. Nosotros tenemos pica con esos giles de mierda. No, pará, tío. ¡Pip! Marian. Yo no dije nada, Marian. No, pero la pica de difunto Burela es leal hasta que entra a la cancha. Y sí, amigo, como siempre, como cualquier equipo, ¿eh? No, pero por... George, no te saluda, ¿no? Che, Tirri, ¿por qué no te sentás en el palo? En ahí, el de atrás, boludo, vas a estar parado todas las 3 horas. Y en el, acá en el Sopi, como Ryan. Trajiste una reposera. ¿Sabes que me olvidé? No sé si veníamos con una reposición.
Eso, amigo, sentate. Para, ¿querés que me corra? No, está bien. ¿Estás bien ahí? Sí, cuando llegan todos tarde me hacen esperar y me ganan pelo. Yo creo que los de verde jugaron el otro día con el Liverpool, creo. Ganaron. En lluvia jugaron bien. Davo! Bien, Sella, bien. A mí me gusta el 9 banco, El 3. El 9 de los verdes banco. Tiene cositas. Bajala, Tirri. Me busca. Yo me veía con la plancha en la cara. Claro, el arquero de Winchester son los verdes. Sí. El arquero de Winchester es doctor. Es el doc, Facu. Sí, efectivamente. Lo conocí el otro día, Facu. ¿Qué sacó? Grandes mates del loco. ¿Qué? Buenos mates lo del loco. ¿En serio? A mí me cagan porque nunca me invitan un carajo. ¿Vos estudiás? Sí. Estoy estudiando para ser profe de educación física. ¿Sabes que me parece que estudia donde estudia Bruno? ¿Bruno que Felice? Sí. Estudias en el ISEF, ¿no? Efectivamente. En el Romero Brest. Sí. Bruno es uno medio rulito. Sí. Puede ser que me lo haya cruzado. Le veía cara como si no sabía de dónde. ¿Es ese? Dale, ahora, boludo, vamos con todo, Dale. Vamos a empezar, no pasa nada, viejo. Dale, Bidón, dale. Uno con uno. Salile al 2. Ahí, Davo, al medio. Pasá por atrás. Pincha. Con el minuto sale por atrás. Ahora, espera. Difunto a qué apunta en la Libertadores, Ryan. En la Libertadores, a pasar del grupo, principalmente. Yo no puedo creer posta, que todos Pará, apunten a lo mismo. No, y todos me van a decir lo mismo. Somos el equipo de peor división de todo el grupo. Para salir campeón de Sudamericana, no puede ser decir eso. Pero pará, o sea, me tocó un grupo accesible dentro de todo. ¿Quiénes están? Querétaro, La Jota y uno más, no me ¿En la acuerdo. Jota nos jugamos nosotros? Sí, que le metimos 8. Pero eran malísimos, boludo. Pero tengo que ir silbando bajito en Libertadores. A nosotros nos tocó Sporting Garoto el otro día. Igual, gracias a los relámpagos que Mati y vos vieron, no lo jugamos. Está bien, tienen que ir analizando. O sea, vieron un par de caras. Nada, por encima. Encima, después al último de todo, le digo a los de Garoto, le digo, ¿ustedes son los de Garoto? Hijo de puta, el otro día le dijiste, no hubo un trueno, boludo. ¿Viste cómo llovía y los truenos que había? No, trueno no había, relámpago Boludo, había. yo estaba hablando con los de... Bueno, eso, ¿y qué es? No es lo mismo. Trueno es como hace bloom. Bueno. Relámpago cuando... Ah, y bueno, ¿con cuál no se puede jugar? ¿Con el bush o con el...? Yo le tengo más miedo al bloom. No, es el problema. O sea, yo no vi ningún relámpago, boludo. ¿Qué querés que haga? Vos, entre que no se querían ir. Y yo Encima no a quería lo de jugar así. a lo de Garoto le digo, ¿ustedes lo quieren jugar, no? Sí, él no lo quiere jugar, le digo. Hijo de puta.
Y en un momento me salvó porque estábamos hablando. Y digo, Sí, ahí me cagó. no lo voy a jugar. Y se vio todo el... Ahí me cagó. un flash en el cielo. Ahí ya me resigné. Listo, no le digo. Estamos pagos. Ahí me cagó, la puta madre. El arquero con gorra, ojota. El frío que tenía ese día. ¿Sí? Arrancó a llover, yo estaba en shortcito y buzo más fino que... Boludo, yo no te vi. Estaba acá. Ah, yo estaba acá todo el día, por Yo eso. estuve acá. Estaba jugando Eros contra Leicester. No, el frío que tenía. Y Esteban, amigo, yo lo vi a Esteban en medio del partido, se puso una capa verde. Es una bolsa. Boludo, una bruja, Esteban. No sé de dónde la sacó. Ay. Tranquilo, tranquilo. Dale. La mano y esta. Dale. Agarré porque la mía, boludo. Está bien, Fabri. ¿Qué mira mal, boludo? ¡Qué manada, Fabri! Boludo, metete en el partido. Fabri, estamos ganando, no seas boludo. Y estos de Leicester le ganaron a Eros. ¿A Eros? Son de segunda. ¿A Eros le ganaron? 4-1 le ganaron, no es que le ganaron 1-0. No. Ah, esto es Whitechester, Leicester son. Leicester son de quinta. Boludo, no. Eros llevó suplentes, no hay chance. ¿No? ¿No? Creo que faltaban 1 o 2, pero además estaban todos. Bueno, jugaban en pedo, Tirre, porque nosotros empatamos 3-3 y le sufrimos una locura, boludo. No, estaban en pedo entonces. No hay otra, amigo. ¿Estás filoso? Sí, para mí que venían sin dormir. ¿A qué hora jugaban? ¿A las 9 de la mañana? No, jugamos al último partido antes de que se suspenda, a las 8. No. No, el after lo hicieron hasta las 6 de la tarde. Sí, fijo. No hay chance, boludo. No, en Eros hay un zurdito que la mueva. Primera final de Rocha. Hijo de puta. El que no estaba en el Al 3 mío lo pintó más que un cuadro, ¿Qué tres? Y a ese, ¿te acordás que lo dejó más pintado que un cuadro de Picasso? El zurdito. ¿Zurito negro? No, negro no, era un Rapidito. blanquito, sí. Era como el Shaqiri. Pasa que son muchos de futsal esos pibes. Sí. Como Burela, Burela también, pero se hacen los... Ay, no llego. Eso lo jugamos en Platense, ¿no? ¿Eh? Eso lo jugamos en Platense. Claro. Seguro que perdió la importancia. ¿Vos decís que el sueño de Burela era la suda? ¿El sueño de Burela era la suda? Y por cómo lo jugaron, Se armaron el año para eso. y fue como... es como Boca, que se quedó sin Claro. año en marzo. Claro, Burela se quedó sin año ahora también en marzo. Por eso. ¿De qué juega? En difunto. ¿De qué? De defensor. Soy arquero, pero juego defensor. Tiene que jugar Esteban, ¿no? Es el equipo de él. En un lado hay que meterlo. Y Esteban yo no me lo imagino jugando, No, la verdad que no. Yo tampoco. O sea, tampoco me lo imaginaba atajando, pero bueno, acá estamos. No, yo también. Vos querés que yo tampoco, pero... Me sorprendió cuando atajó. Atajó una vez en Sólidos y me sorprendió. Empezó a gritar, boludo, a mis defensores, lo volvió loco. Marcó, boludo! Y después vi y me digo, amigo, perdoname, pero me sacaron. Está bien, amigo, vos sos el arquero. Si vos no gritás que ves todo... No, igual hay veces que Esteban empieza a gritar porque sí, porque tiene ganas de gritar. Empieza, ¡ey! ¡Dale! Estaba 2 horas gritando, no dijo nada. Solamente dice el dale, Claro, dale, poné más huevo. Dale, pero ¿qué me está diciendo? Dame una indicación concreta. Ayer, ¿te acordás de Ezequiel Tirri? Dale, chico, ¿tienen ganas de jugar? Boludo, están repajeados los pibes, boludo. Sí, pota. Pero, Che, es un golazo. Sos hijo de puta, raya. es lo más parecido a Liga, ¿no? Era un golazo. Teníamos gol de la semana y lo acabamos de mufar. Che, difícil marcar 9, ¿sabes? Che, juega, no juega. Es difícil, boludo. Messi. ¡Piso!
Una señal medio extraña. ¿Sí? Hizo una señal medio extraña. ¡Él también te está hablando! ¡Decile del técnico! ¡La concha de tu madre! ¡Ahí jugando! Muy bien. Thiago, ¡cambia! ¡Medio, al medio! Thiago, ¡sí, Lolo! ¡De una! ¿Para vos para qué apuntas, Sólido, Tirri, este año? En la Copa. ¿Cuál? En la única que estamos jugando, boludo, ¿me estás jodiendo? Libertadores. Y yo creo que a semi podemos llegar, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿A semis? Sí. Ok. ¿Cuál es su grupo? Garoto. Garoto, mi abuela y pará. Garoto, Paren la Bola y Focus. Son un buen segundo. Sí. Si no negocio lo punto con Garoto. ¿En serio, Tirri? ¿Vos ves que Sólido podemos ir a semifinales? Bien ahí, ¿eh? Yo creo que podemos ir a la iglesia y rezar. Tranquilo no, pero de llegar puede. Hay muchos equipos de primera muy buenos. Sí, boludo. Igual para el otro día, Sarputi, sin desmerecer a mis grandes amigos de Sarputi, jugaron contra Argentinos Juniors, que tengo un montón de amigos ahí que juegan muy bien argentino, y perdieron 3-1. Argentinos, pero Sí, boludo. Entonces, fue un partido raro. yo digo, ¿por qué a mí no me juegan también con los suplentes? A mí me toca Garoto, boludo. Garoto nos toca, amigo. Dale. Date de joder, estamos mirando por último. Sí, inflexión lo cubrí yo el otro día. No me acuerdo. Pero ganó. Y sí. Estuvo muy lindo el partido. Me gustó. Me gusta inflación porque no me parece la gran cosa. No me parece la gran cosa. Es ganable. Me parece que es ganable, pero me gusta porque juegan los tipos. Intentan jugar, me encanta. Para mí los que mejor juegan son los de Cantina igual. Ah, no los conozco. Cantina y Prede son muy buenos. Muy buenos. Cantina ahí. Prede. Hombre. Son los de primero. Están los dos primeros en primera. Ah. Che, ¿y cómo le está yendo? ¿Tenés idea a dónde vago? Ni idea. Ni idea. Sé que a Temuco le está yendo más o menos bien en primera. ¿Temuco qué? A Temuco a mí nunca me ganó. Temuco ahora está en cuarto, quinto en primera. Pero juegan muy bien. Juegan, boludo, pero Deportivo empate con nosotros. Ah. Si empatamos con el cuarto de primera, yo creo que a semi podemos montar. No, pero Garoto no va a cuarto, boludo. De semi es un milagro del señor. Garoto, igual para el año pasado. Sólido Sarputi la final de Libertadores. No. Terminamos las piñas. No, igual te digo algo. No llegan ellos. Y nosotros tampoco, No somos tan buenos. Soy autocrítico con mi equipo. Es parte de la técnica. Sarputi, lo que te pasa, ¿vos lo cubriste a Sarputi, Rayo, alguna vez? Sí. El otro día contra Argentinos. ¿Qué opinás de Sarputi vos? Al 10, sacalo. Al de los tiros libres, Sí. ese sacalo es un crack. Sí. El resto, ¿qué opinás? Son ordenados. He de decirlo. Pero más que eso. Yo ese es. Tienen aura. A mí. Aura ganadora. Sí, eso, boludo. A mí me pasa que. A ver, que se entienda. Yo los comparo con el Madrid. No hacen nada y te hacen los goles. Eso digo. Ellos no hacen nada, pero de la nada te sacan un gol. Porque tienen al 10 que es un crack, 10. Ese me lo robaron bien, En el draft. No, Tirri. Independiente de Rivadavia sería. Independiente. Tiene uno que juega bien, que Villa, y los demás son bien. Ganate un amigo. Sí, la mamá es un amigo. Mariano le quitó, no sé, el primo. Hicimos un. Nosotros jugamos la pelota, Uf. Bien Facu,
¿Vos estabas el otro día con lo de Platense y lo de Argentina? ¿Estabas jugando? No. ¿Pero te contaron? Sí, me contaron. Terrible, ¿no? Yo no podía creer. Igual hay que ser bastante hijo de puta. Hay que ser bastante hijo de puta para investigarse. Posta. Es su equipo, qué sé yo. Sí, bueno, pero... Y pasaron por acá, por el pasillo, pasaron dos de Platense con la primera Platense y los empezaron a boquear a los argentinos, tipo, Argentina, la concha de tu madre. Y uno de los que estaba jugando le respondió, tipo, no sé, chupaban la pija y se recalentaron. No sé qué, te vamos a cagar a palo. Pero que eran medio grones, ¿qué? No sé, eran técnicos de Liga Núñez, del femenino de Liga Núñez. Ah, qué bien. Sí, no. Y empezaban, yo la recuelgo hasta el techo, no sé qué. Yo no voy a paternar con esta remera. No falte de respeto. Quédate quieto. Dale, Arga, mostrate, Arga, desmarcate, está marcado ahí. El partido. Che, yo no la quiero mufar, Ryan, pero por ahora no se fue ni una pelota, ¿eh? No, es muy temprano como para que digas eso. Demasiado. Qué mala leche. Che, Tirri, boludo. Escúchame, el Tere lo trajimos para ver. Es verdad, ¿no? Lo tengo acá en mi mochila, boludo. Ahí te la doy, pará. El Tere viene calentito. Nah, es buenísimo. Toma. ¿Te lo doy ahora? Te lo doy. Tomá, boludo, está acá adentro. No está tan caliente, Está bien, boludo. ¿Por qué no te sentás en esta? ¿Cómo? En esta parte, digo. Ah. Te había entendido mal. No, está bien. Viene calentito. Che, el mate... ¿Lo trajiste? Sí, amigo, está ahí, creo. Y si no, disculpame, soy humano. Chupapija. Llegó retarde. Este mate tiene más historia, boludo, que Mirta Legrand. Sólido, ¿no? ¿Lo vamos yo? ¿Y querés que pare de grabar y lo ramo yo, boludo? Sí. Atención, es buena oportunidad, ¿eh? Atención, que ahí va. Y la vez corta viene. No te da para relatar todo el partido. No, porque me cagan la trompada, boludo. Si no, yo lo hago. Yo creo que le puede dar un plus al video. Sí, bueno, puede ser. Por ahí hay unos que son como Román, ¿viste? Que le gusta partido mudo. Y, uy. ¿Y música clásica? No, ¿viste? Que pone música Román en el partido. No escucha a los comentaristas. Y para escuchar el Pollo Viñolo, la verdad que... Cántalo. La roja, vea. Che, no, güey, ¿está bien? Sí, amigo. Un poquito más por ahí. Sí, ¿no? Salí fuera. Solo.
otra vez. Está bastante tapado. ¿En serio? Pero la puta que te parió es un tereré, lo que te tengo. Hasta que lo parió, boludo. Che, tengo que dejar esto prendido, no lo puedo. Así que si quieren criticar a alguien, que sea solamente hacer pupi, ¿saben? Perfecto. Vamos a dejar ahí. Dale un montón. Gracias. No, gracias. ¿Está medio tapado vos? ¿Te sale tapado? No. ¿Por qué mierda se tapa? ¿Está tapado? No, boluda. No me voy sino de última. Si se lava no importa, si es tereré. Sí, no sé, A la mierda, esa bombilla. ¿Ya tomé? Agarrame el puto. ¿Seguís jugando al GTA? Digo, por el coche pincho. no, bueno. Cara a cara. ¿Cómo me cagaba ayer? Tiene calentito. Che, me gustó los cara a cara, ayer me gustaron, Estaban sólidos. Eso que faltaron dos. Hay que jugarlo con más Garca, gente. Isaac, y hay que jugarlo con Aui y con Pablo. Con que seamos 5, va. El cara a cara ese, el disco del primero que yo tardé 10 años en ir, ese de a 5, Sí. pero estás 2 días. Para la próxima sí, Isaac que venga, boludo. ¿Eh? Que venga a jugar Isaac para la próxima, boludo. Terminamos jugando nosotros. Ese sí venía calentito, Se fue calentito. Vamos a arrancar. Toma, zorra. Gracias, la puta que te parió. Gracias. Está prendido, ¿no? Encima, boludo, vos te trajiste con... Sí, No, flasheaste una locura. Flasheaste una locura. Este por lo menos es... Sí, flasheó una banda. Pero ese es más caluroso. Yo tengo más calor con ese que ese de gabardina. No, boludo. Pero este no está tan pegado al cuerpo. ¿Qué sé yo? No, pero ahí flasheaste. Sí, flasheé. Era shortcito, quemar. Sí. ¿Qué camiseta están haciendo? ¿Viste la del Arsenal, que es azul y celeste? No sé si la tenés. ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Saca azul! Facha o no. ¿Eso se van a hacer? Me parece que sí. Che, Tirri, yo quiero camiseta para sólidos este año, ¿Sí? Otra. ¿Otra? Sí, pero no violeta, boludo. Una clarita. Que sea... Yo estaba pensando... No, Pero es muy que sucio. los colores son negro y violeta, boludo. No Blanco sé qué es más como- puedes hacer. El tema es que el blanco es sucio, pero un blanco no me disgustaría, Es que es Pero el blanco es sucio. elegante. Sí, me gusta, Tenemos boludo, me otro gusta. color en el escudo, ¿Quién? otro color. ¿Qué, No sé qué? que sea negro y violeta, son dos colores oscuros. O es blanco. Para mí hay que hacerlo tipo negro, pero que corte con violeta, ¿me entendés? Esta es toda violeta lisa. Voy a hacer una media falopa como Boca, cuando hizo la rosa. ¿Qué te pasa, la puta que te parió?
Que no estaba mal igual, La violeta y la rosa no me gustaban. Ah, se quedó corto Facu. Yo banco, Una... Tipo violetita clarito, tipo lila. Un videito. No es mala. Sí, también. Pero algo que tenga otro diseño, porque otra lisa, boludo. Yo quería hacer la del... Pero a mí no me bancaron en La de esa. Fluminense es muy buena. Amigo, yo quería hacer raya en la de Fluminense. ¿Con qué? Violeta y negra. Violeta y negro. Rayita... No, no le gustó una Pero mierda. la blanca Puede ir. también tenía. No te gustó un carajo. Blanco tenía. ¿Eh? Blanco no. Sí, un poquito de blanco, lo sumo. ¿Querés tener? ¿Querés, Ryan? Sí. No, gracias a vos. ¡Dale, dale, dale, dale! Bien, boludo, dale, dale, dale. Che, Tirri, cuando se acabe, cagamos porque acá no venden Levite, venden Aqua Fruit. Aqua Fruit. Sí. Y encima ni la grande, te venden las chiquitas. ¿No venden el sobrecito de tan? Ah, ni idea ahí, Ah, sabés que no. Ahí puede ser. ¿Qué está hablando? Mati. Poco serio. ¿Y qué esperás de un tipo que solo vio relámpagos? La puta que te parió. Mentira, Mati, te quiero. No me eches. Gracias a Dios y la Virgen. Vení, Tatán. Sate, pasá el 4. Voy al medio. Scott y Freire. Scott, adelantá un poco más. Matorri. Lindo día para jugar a la pelota hoy. ¿Sí? Sí. Y a Soli lo quería mandar hoy, ni en pedo. ¿Por qué no? No, ni a palo. Feriado se descansa. Igual no tenía muchos jugadores. Porque lo mío es la obra en el Mago, Café Martínez. Claro. Y en esos lugares no tenés feriado. Marcalo este, dale 21, firme, larga. ¡Achu! ¡Achu! ¡Medio! ¿Tenés tiempo, Achu? Facu, sí. Nosotros también íbamos a jugar hoy, pero Querétaro no quería. ¿No? Toma, Ryan. Hay uno de Querétaro. No sé cómo se llama. Tiene un nombre rarísimo. Juega el ¡Juaco! ¡Vamos! ¡Sátela! No para de correr. No sé cómo se llama. Es muy bueno. Creo que es el único que nos puede llegar a hacer daño. Yo estoy para hacer un amistoso sólidos difunto, Creo que sería un buen partido. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo, esos tipos amistosos, me traen al 2 de Platense, al 4 de Argentino, al arquero de River. Entonces por eso no me gusta hacer amistosos así. Porque me cagan, boludo. Nosotros no tenemos mucho contacto. Mentira, hijo de puta. ¿Verdad? Tienen a un zurdito. Ay, no sé si sigue estando. Hay un zurdito medio pelo largo, corte redondo. Zurdito. La movía toda. Pero no sé qué pasó. Un zurdo. No me acuerdo, no. O sea, no sé si era de difunto,
va a reclamar. Toda te va a reclamar. Bien, Naka. Toda te va a reclamar. Ojo, Naka. Ojo. No sé qué nada. Farrera. ¿Eh? Farrera. No, ni idea el nombre. No. O sea, Esteban sabe. ni idea. Naka, ojo. Nuestro mejor refuerzo siempre es Roma, pero viene seguido. ¿Quién es Roma? Un morocho, usa la 8. Pelo cortito, Naka, vení. corre muchísimo. Naka. No sé si lo ves. Salvo, creo que una final que perdieron por penales o algo así. A difunto siempre que lo fui a ver ganó. Que siga siendo así. Hay una final que perdieron por penales. Sí. Y una semi que perdimos por penal también con Bellaqueo. Bellaqueo, amigo, en el grupo de Libertadores. Ay, Dios mío. Muy sucio. Bellaqueo, yo tengo amigos que juegan ahí. Son sucios, Juan sucio. Chicos, Pega mucho, Ryan está diciendo sucio, chicos. abiertamente. Pero no sucio de... Es que no se bañan. Sucio de que juegan... No se bañan. Claro. Sucio que juegan fuerte. Decía, no, mala leche no, pero pegan mucho. Y nosotros somos muy blanditos. No, sólido también pega, ¿Eh? Sólido pega también. Ahora. Está pegando. El año pasado, boludo. El año pasado éramos una princesa. Este año estamos más forritos. Sí. Y un poquito de sociedad tenés que tener. Y sí, amigo, si no te pasan el trapo. Para mí, con equipos corte Sporting Garoto, esos equipos así, ¿viste? Tenés que pegar, porque futbolísticamente ellos te ganan. Nosotros le ganamos a Burela así. Tenés 0-0, penales. Bueno, ganamos. pero Borela, Pero yo con suplente a Borela me empató. está bien, pero ustedes están en segunda, boludo. Nosotros estamos en quinta. Pero se subestiman solos para mí. Para mí, ¿eh? Burela, amigo, el Burela el otro día hizo un partidazo. Sí, con Me encantó. Blanca. Con Deportivo Bronca. ¡Árbitro! ¡Cambio, profe! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Claro! ¿Mm? Yo no podría, boludo. Ser árbitro. Sí. Es una cagada eso. Hay que laburar Siento que atención tipo, me al está por cliente. vender una estafa piramidal como está vestido. Todo bien. Bueno, amiga, siempre me criticás, ¿qué onda? Vos también. Yo te tiro la No te hagas mejor. el boludo. Yo te tiro la Los saludo de mejor. acá porque no los quiero, no le quiero caer en la ¿Te gusta el tere? Sí, no te vas a decir que no. Bueno, dale, toma uno, te regalo. Ganamos. No, vale. Aunque sea media forrita. ¿Qué sería un pomelo? Sí, el levité, ¿no te gusta? No, está buenísimo. Che, no sé cómo se ale, boludo. Yo estoy cansado y tengo apenas 40 minutos de partido. Hay que agarrar, viste, los cositos que usan Acá. los viejos para las articulaciones. No puedo más. La gente lo ve a Luca, digo, ¿qué mierda está pasando? Muy de feriado. Sí, ¿no? Igual la paz que hay. Sí, literal. Acá, porque donde estaba yo estoy en Villa Crespo. Ahí ya. O sea, estoy en Villa Crespo, pero ahí cerca de Palermo. ¿Había marcha o algo? Claro, no, pero había mucho movimiento. Me bajé del subte con él acá en Triunvirato, no hay nada, una paz. Apenas bajamos del subte y dijimos, che, hay paz, no se escucha Vicente nada. López, hoy era Pueblo Fantasma. ¿Sí? Sí. ¿Vos sos de ahí? Sí. Sí, acá nomás. Vicente López, ni siquiera Olivo. O sea, acá nomás. Ah. ¿Y del Parque de los Niños a cuánto estás de ahí? ¿Parque de los Niños se llama? Sí, el que está por Costanera, Sí. 6 minutos, Ah. 5, en auto. Ah, ok, tomá tierra. Si no, caminando, media hora. Ah, ok, ¿estás ahí? No, y del río caminando, sí, 10 minutos. Caminando.
toda la vida viví ahí, siempre fue súper ¿Sí? No, hay veces que vuelvo a la noche, ponele. Cuando vuelvo tipo a la parada de bondi, que se llama con un amigo, tipo muy de noche, voy tipo susurrando, mientras mando a un audio susurro, pues no se escucha nada, tipo, te digo, no hay nada. Mi propio latido más o menos. ¿En serio? No, es tipo, voy susurrando y digo, los vecinos no me van a escuchar, pero igual está demasiado tranquilo y siento que alguien me va a escuchar. ¿En serio? Pero da miedo o No, es, no, es cero, tranquilo? cero, no hay garita siempre. Ah, No, pero es un lugar de niños y viejos. sí. Yo a veces voy al parque, viste, con mis amigos y demás. Voy al parque ahí, me encanta. Sí, está re lindo. A veces vamos de noche, un fin, algo así. Hay un montón de gente de noche. Sí, o sea, he pasado, pero no. Vale, cuando vuelvo de cursar, quizás Sí. el viernes. Pocas veces he cursado viernes acá. O quizás sí, como preferiado, pero. La tranquilidad que hay. Un buen lugar para arrancar a manejar. Obvio si chateas, no sé, más para... Sí, dependiendo qué zona de visita. Creo que depende de qué distrito sea Vicente López. Como decía, Vicente López es una cosa, Vicente López, Florida Toma Oeste retiro. una cosa, Florida Oeste otra cosa. Ah, La Florida City, ah, sí. depende de la zona. Era las amigas que vivían ahí, era tipo, bajate y corre. Tampoco era terrible. Sí, entiendo. Bueno, igual como en todos lados. Sí, pues nosotras por eso más acostumbradas de burbuja, pero no es nada muy terrible. O quizás ponerle seas más para la Lucila, quizás hay un poco más de movimiento, signo de pregunta. Yo me acuerdo que cuando jugaba al fútbol, hace 800 millones de años, me tocaba ir, siempre tocaba ir comunidades como Ciudadela, cosas así. No, eso. Gracias. No, terrible. No, aparte, cuando abrís el mapa y sabes que estás en Ciudadela, no sabes cómo Posta, volver. tengo cosas. Una vez que fui a Ciudadela, no me acuerdo qué. Dejé el auto estacionado y... No, dije- encima vos tenés una historia con los autos. Sí. No, al Corsita la verdad todo lo contrario. El Corsita tipo lo tirás así a que en lava y de repente la lava desaparece. Ah, El listo. Corsita está intacto. No, sí le han pasado cosas, pero nada. Toma, Nada Juani, que ¿querés? termine su fin. Todos pensamos que se va a terminar y no. Hay Corsita ahí, aparte tenemos ahora a Santino que lo mantiene. No, Santino es porque me dice, sacar una foto cuando lo use. Es mi auto, ¿no? Obvio que no. ¿Por qué una foto? Dice, para que esté bien, mándamela. ¿Qué? Se va y lo saluda. Te juro. Otro día le dije, che, necesito usar el auto. ¿Sabes? Me dice, bueno, pero sacar una foto y mandame. ¿Para qué? Deje que se habrá dejado algo adentro. No. Es un nene. No, quería una foto de su Hot Wheels. Saludalo, le 0 tiró. kilómetros. Faltaba, igual chicos, una cosa que vi una vez que con mi hija nunca nos vamos a olvidar. Estábamos en una, no sé si ese chabón era un genio o un completo de mente. Estábamos en una estación de servicio, que sale tipo por Dolores, qué sé yo, no sé, nos habíamos ido creo de la costa, no me acuerdo qué mierda habíamos ido. Que había un chabón que en plena estación de servicio estaba con un estetoscopio en el techo del auto. Tipo, estaba él escuchando así, tipo nadie entiende por qué. O sea, Raro. quizás el chabón era un genio y estaba detectando algo que nunca se Claro. imaginó. No, pero pocas veces nos reímos tanto con mi familia como ese día. Nadie sabía, tipo... O sea, yo me reía a mano poder. Pero también estamos con familia amiga y yo, tipo, mi amiguita. Sí. No podíamos más de la risa. ¿Por qué estaba con este tocopio? Aparte, no solo eso, me parece que también estaba con delantal. Ahora después le voy a preguntar a mi vieja. Estaba completamente loco. Estaba con delantal para jugar. Tal vez él veía que algo que nosotros no. Claro, quizás él era un físico, un mecánico que estaba escuchando algo. ¿Pero en el techo del auto? Sí, ¿Qué pasa que está en el qué techo sé del yo, auto? boludo, la radio, ni... El cablecito de la radio se había conectado y pasaba por ahí. Sí. No, Tercero. pocas veces me reí tanto. Aparte creo que son solo cosas que te puede pasar una vez en la vida. Che, estamos bien de hora.
Igual, ay, foto. Igual yo sí he hecho cosas bizarras, tipo, ponele, ayer se me cayó algo en el auto y agarré, se me había caído, ¿viste? Como el cosito para mover el aire acondicionado. Se había caído como una partecita y yo dije, o agarro mis pinzas de laboratorio o agarro un preparado de pata de conejo que tenía ahí que estaba todo empilmado y los tipo le podías... Son en tubito... No me voy a poner a especificar. Es una cosita de vidrio que tiene punta. Yo dije, che, muy esquizofrénica, ¿no? Así que nada, opté por las pinzas de laboratorio y se me fue a la mierda el coso. Buah. Como me los mandaron a llevármelo a mi casa, tipo, tomá, ya te lo lavo en tu casa, yo quería lavar ahí, bueno, no me dejaron, no teníamos tiempo. Tipo, ¿cómo voy a ir con esto por la calle? Medio raro, pero... No sé si la pata de conejo o pata de rana, alguna de las dos. Cosa de biología. Igual por lo menos no sé cómo la medicina de tener un cadáver en el, ¿viste? Todo el coso lleno de huesos. Bueno, el arquero nuestro está lleno de huesos. El Menos cuarto mal. de él Menos mal que tenga huesos. está lleno de huesos. No, yo tengo una amiga de una amiga, estudia medicina y nada, cuando la fui a ver a mi amiga jugar al hockey, nada, después como que nada, estábamos yendo todas para el estacionamiento y una abre el baúl y de repente veo todo como un esqueleto, digo, ¿qué? Ah, no, me olvidé decirte, estudia medicina. Igual chicas, ¿por qué irías con el coso de hueso en el baúl? Yo lo dejé en su casa. Mal, ¿no? Porque no era como, ni siquiera era... No era como su primer año de medicina, era como, sí, primer año, pero ya estaba como al final de primer año. Como que, ¿por qué lo tenés en tu auto? No es que lo pasó a tu carretera. Me parece que es obligatorio, no estoy segura. ¿Llevarlo? Tenerlo. O sea, ¿En serio? Lo podés, por lo que entiendo es, podés hablar con un estudiante, tipo un estudiante que ya no lo use más, que ya es egresado, o si ya no lo necesite, te lo dé a vos, o la facultad te autoriza a ir a, creo que un cementerio musical. ¿Te frena la cana? ¿Qué decís? ¿Quinto? Papu. ¿Todo bien? Papu. ¿Todo bien? El mate. Y ahora vemos si compramos otra cosa, boludo. Ahí viene el matrimonio. El trío. ¿Pero qué quiere comprar? Si no hay. Y ahora vemos. ¿Eso que lo llevo o se lo.? No, dejala ahí, boludo. ¿Todo bien? Buenas. ¿Cómo va? Tranquilo. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estuvo? Desde que te mandé el video del pollo. Amigo, ¿quién viene acá? ¿Turco o el otro? No, el partido no toca. Nuestros amigos de Garoto. ¿Eh? Mis amigos. ¿Son tus amigos? No, los de Temuco precisamente no. Eso lleva muy bien. ¿No eres amiga de los de Temuco? ¿Qué? ¿No eres amiga de los Por de eso Temuco? sí, pero qué se llama, es diferente. Te chupo un huevo. ¿Cuál es el equipo que vos querés que gane siempre? ¿Eh? Temuco. ¿Temuco? Sí, ¿Y pero Santa? Nada, viene primero me salió. Esa política siempre se las implanté en esa cosa. Che, ¿vos sos amiga del DT? ¿De Temuco? Hay uno que tiene... ¿De Lo vi el otro... No sé el nombre. Pero hay uno que tiene bigote, se viste con camisa. Epe. Ah, bueno, Yo decía, no sé yo quién es. cuando te veía de lejos, era tipo, él es el DP de sólidos. Son dos personas distintas, pero para mí como que medio que en algún punto dan las mismas vibras. Obviamente DP con 5 cervezas más encima, pero No, yo no tomo alcohol. es diferente. ¿No qué?
Andrea cayó, está insolado y no sé qué hacer. Pensé que no llegaba. Era la joda de un amigo había. Pensé que no llegaba, pero te juro que. Nada, estoy acá, no pasa nada. ¿Qué? Está re duro. Lo que me reí es un tipazo. Sí, encima me enteré de que él hace El voiceover. la voz del show de goles. Una vez, Charlie en su momento, viste, el que trabajaba acá. Tipo, Sí. dice, le dice, ¿qué me suena de algún lado? Vos laburás en Todo Pelota, sí. Yo soy el que le hace el relato. ¡No! Es que sí, el otro día me enteré y yo, re bien. Y el otro día vine a un partido con Temuco, así de camisa, bigote, qué personaje. Una vez, de vez en cuando lo mandamos a vestir alguna que otra cosa. Está vestido de Gallardo, o sea, tipo, todo el outfit. En vez del coso de River, se pone el de Temuco y aparte de la... Ah, es de River. Sí. Y después tenemos a Vizcay. que es el- A Vizcay. Ah, vos sos de River también. Sí. Una vez que literal tenemos a Gallardo y a Vizcay. ¿Ves los partidos de River? Sí, va a la cancha. ¿Bancás a Marcelo? Pues ya está. Yo la verdad... Lo que me da rabia igual, yo no lo veo tanto como algo de hacer, lo veo algo como el... No te da bronca, te da rabia. No, sí, lo veo algo como el club, la verdad. O sea, tenemos todo para hacer las cosas bien, no hacemos bien. ¿Y de quién es la culpa? Claro, por eso. Yo lo culpo a Brito. ¿Sí? ¿Qué sé yo? O sea, ya sé que Brito no... A ver. Pero Brito no juega. No, pero me cae mal. Ah, te cae mal. Sí, boludo, estás... ¿Que vuelva Rodolfo? ¿Qué? ¿Que vuelva Rodolfo? Era... ¿Sonofrio? Se postula Trezeguet. ¿Se postula Trezeguet? No, bueno. Creo que este año era la selección. Yo voto. ¿Vos votás? Soy socia. Ah. ¿Y vos votaste a Brito? No, no era socia. Te salvás. Sí, 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 sí. Yo me eximo de toda culpa. Yo no voté a ese empresario. Yo no tengo nada que ver con eso. Igual son 4-3-1, ¿no? 4-1. Que el baño